Bueno, vamos a empezar así porque no veo que más compañeros ingresen. Entonces, bueno, vamos a comenzar y pues ya si entran más personas sobre la marcha, vamos a volver a la explicación. Entonces, el día de hoy vamos a, bueno, a hablar sobre la última actividad que nos queda por realizar, que es el texto escrito. Sin embargo, pues esa actividad la vamos a dividir en las dos últimas semanas del curso que nos quedan. Sí, es decir, entonces esta clase y la próxima, pues vamos a estar pues viendo los últimos temas que nos quedan por ver. Más que todo, esta clase vamos a hacer es un repaso de todo lo que hemos visto en las dos anteriores clases. Entonces, pues vamos a hacer algo de ejercicios, vamos a practicar el uso de, bueno, de todo lo que son los adverbios, las exclamaciones, los conectores, para su buen uso a la hora de hacer escritos y de que, pues, que estos tengan coherencia y cohesión, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, o bueno, o nos ayudamos de herramientas digitales, que bueno, en este momento hay muchas por ahí, que pues no permiten nuestro correcto desarrollo a la hora sí, de aprender un nuevo idioma, porque sencillamente dejamos el trabajo que lo haga esa herramienta, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo de esos ejercicios, porque pues es importante que nosotros sepamos en qué momento, cuándo utilizar bueno, estas palabras y todo digamos, todos estos temas que hemos visto alrededor pues de estas clases que hemos visto. Y bueno, eso será básicamente lo que haremos el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a abrir nuestra plataforma. Voy a compartir acá. Segundo, compartir la guía de aprendizaje. Right. Entonces voy a ir hasta la última actividad que tenemos por realizar. Es decir, que bueno, esta ya va a ser como el repaso que vamos a ver, o sí, la explicación que vamos a tener de esta actividad. Y ya la próxima semana, pues si tienen alguna duda, pues tienen esta semana como para hacer ¿cómo decirlo? Un boceto de este texto. Y pues si ustedes quieren, pueden tanto ponerlo en la plataforma o, bueno, para yo revisarlo y pues darles mis correcciones o pues enviarme el boceto que tengan ahí al chat o al foro de dudas e inquietudes para yo poder revisar eso y pues ustedes realizar las correcciones. ¿Listo? Entonces, la actividad 3: contar eventos, memorias de forma ordenada, secuencial y debidamente conectada. Sí, el propósito de esta actividad de aprendizaje es que se logre hacer referencia a situaciones bueno, anecdóticas de acuerdo con la estructura gramatical del pasado y funciones discursivas. En otras palabras, que no solo diga qué ocurrió, sino diga el orden en el que ocurrió. Sí, por esto era importante que nosotros viéramos los tres tiempos del pasado, como lo vimos las clases pasadas. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en el último de ellos, que es el pasado perfecto. También lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo. Ahorita vemos qué es lo que nos va a presentar ese componente formativo. Bueno, la crónica, writing, es un escrito, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un recuento de eventos o memorias, el éxito de la historia, bueno, el éxito de que la historia sea comprensible recae en que se redacte de forma
ordenada, secuencial y debidamente conectada. En estos casos, para expresarnos, usamos tiempos verbales que hacen referencia al pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, como lo son el pasado simple, pasado presente perfecto y pasado perfecto, enlazando las ideas con los respectivos conectores narrativos. Sabiendo esto, para llevar a cabo la presente evidencia, revise el componente formativo, redacte un texto en forma de crónica de manera secuencial, narre los eventos, al menos 10 eventos importantes. Es decir, si el texto no contiene por lo menos 10 de estos pues, eventos anecdóticos de la experiencia, ¿sí? Entonces pues no se va a, pues, la nota va a ser obviamente menor, ¿no? Ocurridos un periodo de tiempo o momento específico de la vida de su personaje y o de película favorita, de películas favoritas. Entonces, con el final de elaborar esta evidencia de manera detallada, de realizar las actividades que se describen a continuación. Entonces, primero es, obviamente, ya sabemos todos, trabajar de manera individual, entender la función y la estructura del pasado perfecto. Entender la función y la estructura de los tiempos del pasado simple y presente perfecto, cómo se relacionan entre ellos y con el pasado perfecto a la hora de narrar una sucesión de eventos. Entender la función y el uso de los conectores narrativos que dan cuenta al pasado. Bueno, entender la función, usar parte del vocabulario aprendido hasta ahora, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento de análisis debe tener como mínimo una portada, introducción, desarrollo, ¿no? Conservar un adecuado manejo del lenguaje, uso de los términos y organización de las ideas. Tener en cuenta el ejemplo de crónica que se presenta a continuación. Sí, este es la crónica de un personaje, el ejemplo que nos da. Documento en forma de crónica, bueno, mínimo 3 páginas, que es una de portada, una introducción y una de desarrollo. Enlistar la sucesión de al menos 10 eventos. Entonces tienen que enlistar los 10 eventos y luego desarrollar eh, bueno, el texto, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con respecto bueno, al texto que debemos hacer. Gina, ¿tienes alguna duda? O sea, es sobre un personaje y voy a hablar de 10 temas de ese mismo personaje. O sea, no pueden ser eventos diferentes. Sí, o sea, eventos de ese mismo personaje, es decir, o sea, vas a hablar sobre el personaje, bueno, no sé, el príncipe de Blancanieves, sí, entonces vas a Ujú, contar cuáles son sus bueno, eventos durante esa historia, ¿me hago entender? ujú. Entonces, Ah, ya, ya. ese personaje, bueno, no sé, bueno, en realidad ahorita no sé cómo era el cuento de Blancanieves, pero bueno, vamos a inventarnos algo, sí, que entonces que Blancanieves fue expulsada del reino, él fue a buscarla, tuvo que, bueno, batallar con muchos, no sé, monstruos, etcétera, etcétera, ¿listo? Eso es un Ujú. evento anecdótico. Luego, no, que se encontró con la fuente de la vida y necesita, bueno, etcétera, etcétera, y así. Entonces Ah, lo ya, ya, listamos y ya. luego, con base en esos 10 eventos, nos vamos a desarrollar ese texto que es en forma de crónica, ¿vale? Ok. Listo. Recordemos que pues las crónicas o estos tipos de textos de crónicas son pues un texto narrativo, ¿verdad? Que pues esto nos ayuda a relatar hechos de manera pues que son secuenciales y ordenadas. Por eso es clave tener digamos, los tiempos que les enseñé o que, bueno, están en este
nivel para saber, digamos, describir correctamente eso, bueno, los eventos en el orden en el que ocurrieron. ¿Sí? Por eso es que son importantes para contar este tipo de historias, ¿sí? Entonces, lo primero es el orden cronológico, perdón. Bueno, el uso de los tiempos, como lo mencioné, las descripciones y los conectores. Por eso es que nos vamos a eh, enfocar hoy más que todo en esos conectores que nos van a eh, dar esa, eh, sí, esa fluidez, nos van a proveer de esa fluidez en el texto, ¿vale? Entonces, un segundo, ya eh, les comparto por aquí. A ver, acá, ¿dónde está? Right. Listo. Mm, disculpa, Gina, ¿me oyes? Sí, ¿Y me estás viendo o no? se quedó como congelada tu imagen. Vale, es que no sé qué, se crasheó este computador por un momento. Ahora sí. Vale, gracias. Entonces, espérame, te comparto otra vez acá porque no sé qué pasó. Entonces, all right. So today we are gonna make some exercises, as I told you before. Vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a permitir, bueno, sí, poner en práctica lo que son, bueno, los tiempos que hemos visto y vamos a profundizar un poco más sobre el pasado perfecto, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué tiempos verbales hemos visto hasta el momento, Gina, si te acuerdas? Pasado simple, presente Ujú. perfecto, Sí, y el pasado pasado perfecto. perfecto, Muy bien, pasado perfecto también. exacto, muchas gracias. Eh, entonces, cada uno de estos tiempos del inglés mm, tiene un orden, ¿cierto? Cronológicamente en hablando. Sí, entonces el pasado simple, sabemos que el pasado simple, ¿para qué nos sirve? Para contar sucesos que ya ocurrieron. Sí, pero acá, ¿cuál es la diferencia entre este y el presente perfecto? Entre ese. Entre esta que está aquí en pantalla. No, no, el pasado simple y el presente perfecto. Pues no sabría cómo explicarlo. Sé cómo usarlo, pero no te lo sé explicar. Es como decir algo que en el pasado simple ocurrió, pero ya tuvo como un fin, así lo diferencio yo. Sí, puede ser, podría ser. Sí, Ujú. bueno, Bien. entonces, Ujú. el, lo que es el presente perfecto,
¿Te acuerdas que habíamos dicho que el presente perfecto utilizaba, bueno, como tiempo o un tiempo específico, ¿sí? Que hablábamos de una acción que ocurría en un tiempo específico del pasado, ¿sí? Sí, Eh, y el pasado simple no necesitaba mencionar como tal ese, sí, ese tiempo, tiempo. por así Ujú. decirlo, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a hablar, aquí vamos a hacer un ejemplito, vamos a hacer ejercicios en el cual tú vas a eh, realizar, vas a contar una, no sé, una de tus, no sé, vacas, no, digamos que tu rutina diaria de la semana pasada. Y vas a hacer que de esa rutina vas a usar el pasado simple y el presente perfecto, ¿sí? Pero no vas a hacer o sea, un texto súper grande, sino sencillamente un parrafito o por mucho 3 renglones que en esos 3 renglones contengan ese pasado simple y ese presente perfecto, ¿sí? Entonces, para nosotros ejercitar eh, bueno, esos tiempos que ya vimos anteriormente, ¿listo? Ok, por chat. Sí, los puedes dejar por chat. Tienes 5 minuticos para hacer eso. Ok. Si tienes alguna pregunta, me dices. Ujú. Ahí tienes el pasado simple nomás, ¿cierto? Sí, solo el pasado sí. Ya voy a hacer del Dale. presente perfecto. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Bueno, Paula, estamos haciendo un ejercicio del pasado simple y el pasado perfecto, ¿cierto? Entonces, lo que estábamos explicando era pues la actividad que tenemos que realizar para la próxima semana. Espera que entró otro aprendiz y ya continuamos. Ahí en esa segunda que envié, teacher, me equivoqué porque utilicé el presente perfecto. Es pasado perfecto, ¿cierto? No, no, así está No perfecto, así importa. está perfecto. Ah, ok. Sí, sí, Listo. está bien. I have gone to the hospital for about 2 weeks because I'm a little sick. I'm sorry you're sick, pero está perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, perdona que te interrumpa acá. Entonces, para recapitular, Paola y John, que recién se unieron, estábamos explicando el texto que tenemos que realizar para la próxima semana, en el cual, pues, se va a retomar todos digamos, los temas que hemos visto durante, bueno, estas 2 clases y esta tercera, que es pues, la que estamos haciendo actualmente. En el momento estábamos haciendo
una breve explicación del pasado simple y del presente perfecto porque vamos a pasar directamente al pasado perfecto, ¿sí? Y quería ver si tienen claro esos dos verbos anteriores, pues que le preceden al pasado perfecto. Y pues, bueno, veo que Gina lo tiene bien claro, entonces voy a necesitar que Paola, tanto Paola como John, me dejen un pequeño texto, ¿no? Un texto, un párrafo, en el cual usen tanto el pasado simple como el presente perfecto, ¿sí? En el pasado simple estábamos hablando que el pasado simple es un tiempo, pues obviamente para describir acciones que ocurrieron en el pasado en un tiempo específico y el presente perfecto, perdón, es el que en el que no, pues hay un tiempo específico, ¿listo? Pero que aún sigue ocurriendo, puede tener aún relevancia en el presente, ¿listo? Entonces, por favor, me dejan ahí el parrafito eh, de su rutina diaria de la semana pasada. ¿Listo? Por favor, lo hacemos de rapidez, así como lo hizo Gina en el chat. Tienen 2 minuticos, por favor. Ajá. Y la parte del presente perfecto. Ahí, Paula, usaste el pasado simple. I traveled to Choachi yesterday. Viajé a Choachi el día de ayer. Y eh, I'm studying English since last week. Bueno, ahí eso estás usando el presente continuo. Ok. I have been studying English since last week. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y falta John solamente. John, ¿estás por ahí? Si estás presente, por favor, eh, dejar en el chat el ejercicio que estamos realizando. Bueno, no sé si John se encuentre, pero bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver el pasado perfecto, ¿sí? Que bueno, yo ya lo había explicado en la clase pasada, sin embargo, hoy vamos a darle un poquito más de prioridad porque las clases pasadas le dimos más prioridad tanto al pasado simple y al presente perfecto. Entonces, para este pasado perfecto, cabe aclarar que, bueno, como ya sabemos, el pasado simple lo usamos para contar acciones, pues, en el tiempo específico, como ustedes ya lo realizaron acá. Y el presente perfecto para hablar de acciones que, bueno, que no necesitan del tiempo específico, pero que puede que tengan aún relevancia en el presente. Pero después, digamos que nosotros vamos a tener presentes este tiempo, que es el pasado perfecto, que es este que va a ocurrir antes que otra acción, ¿sí? Es decir, entonces, como yo había puesto en algunos ejemplos, no sé, eh, cuando yo les, cuando yo les empecé
a dictar la clase, Gina ya había estado esperando en la sala, ¿sí? Entonces, when I started to teach the class, Gina had already been waiting in the classroom, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a dictar la clase, Gina ya había estado esperando en el salón. Entonces, ¿qué acción ocurrió antes de cuál? En esa oración que yo les estoy presentando ahí. O ese ejemplo, ¿cuál va antes de cuál? Gina ya había estado esperando en el salón de clases cuando yo empecé la clase, ¿no? ¿Cuál va primero? Si están por ahí, me responden, por favor. ¿Nadie? ¿Qué acción pasó primero? Que Gina ya había estado esperando en el salón de clase. No, no te preocupes, ahorita vemos bien eso. Gracias, Paola. Entonces, efectivamente, la que primero ocurrió es que Gina ya estaba allí esperando antes de que yo empezara, ¿cierto? Entonces, ese es el único propósito que tiene este tiempo, que es el pasado perfecto. El único propósito que tiene es dar a resaltar una acción que ya había estado ocurriendo antes que otra. Sencillamente esa es eh, digamos, su función, ¿sí? Pero entonces, nosotros para dar a entender que esa acción ocurrió antes que otra, nosotros vamos a tener aliados que son conectores, conectores verbales, ¿sí? Conectores de tiempo. Perdón, conectores de tiempo no verbales. Entonces, a ver qué escribió. Last year I learned about the sustainability in a course. El aborto se escribe abort, y curso se escribe course. Ah, eso es about. Okay. Eh, yo pensé que había aprendido sobre el aborto. Sorry, my bad. Ok, entonces si es about, entonces I learned about sustainability in a course. Muy bien. Y bueno, course no se escribe así porque ese course que escribiste ahí significa maldecir, ¿sí? Ahí solamente usaste lo que es el pasado simple. El curso correcto se escribiría con una O antes de la U que tienes ahí. ¿Listo? Bueno, gracias Paula por la corrección. Entonces, nuevamente, como les indicaba, nosotros vamos a tener que usar conectores de tiempo que nos van a servir para, pues, indicar que una acción, pues, sucedió antes que otra, ¿sí? Y pues también, no solamente vamos a usar conectores de tiempo, sino que vamos también a usar conectores verbales, ¿sí? Entonces, eh, primero vamos a darle un orden a digamos, a esas oraciones que ustedes pusieron en el chat. Por ejemplo, Gina nos puso, last week I woke up at 5:30 o'clock. Bueno, allá el o'clock sobra, ¿cierto? Porque pues, ya nos está diciendo las 5:30, la hora exacta. Entonces, el o'clock es más que todo como para las horas como De punto. en punto, exacto, sí, 0, Ok. las 3 en punto, 4 en punto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, last week I woke up at 5:30 because I had to work. Y luego nos pone, I have gone at the hospital for about 2 weeks because I'm a little sick. ¿Sí? Entonces, acá nosotros, bueno, esos son dos
frases por aparte, ¿sí? Pero si recuerdan, yo les había pedido un pequeño párrafo, ¿sí? Entonces acá, para nosotros poder darle ese, digamos, digamos, esa continuidad al párrafo y que nosotros podamos darnos a entender correctamente, vamos a tener que usar esos conectores y ponerle algo más de contexto a la frase, ¿sí? Es decir, no sé, por ejemplo, bueno, entonces dice, last week I woke up at 5:10. Entonces, yo me levanté a las 5:30 porque tenía que trabajar. Podríamos poner, however, sin embargo, ¿sí? Es un conector, pero de oposición, ¿cierto? Sin embargo, however, I have gone to the hospital for about 2 weeks. I have gone to the hospital for about 2 weeks because I have been, well, because I am a little sick. Hence, que significa por lo tanto, I haven't been able to work very well. ¿Sí? Hay que añadir un poco más de contexto o sí, de consecuencia a lo que, pues, a lo que estamos mencionando para nosotros poder dar esa continuidad al texto y que no quede en frases sueltas y que nosotros, pues, bueno, digamos, no, que el profesor se las ingenie, que interprete lo que quisimos decir. No, nosotros, esas son dos frases, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta esa, digamos, eso es lo que les estoy diciendo, que son esos conectores. Ahorita vamos a ver un poco más de esos conectores. También tenemos el de Paola, que dice, I traveled to Achi since yesterday. Bueno, perdón, I traveled to Choachi yesterday. I have been studying English since last week. Entonces, acá, pues nuevamente, dos frases que no tienen que ver una con la otra. ¿Sí? Las dos están, pues, son separadas. Nuevamente, acá vamos a tener que inventarnos algo de contexto y, digamos, y añadirle los conectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir, a ver, I traveled to Chochi yesterday, because, I don't know, because, ¿qué podría decir? Because my son has a football match. Dejémoslo ahí. ¿Sí? Because my son has a football match. Entonces, yo viajé a Choachí ayer porque mi hijo tiene un partido de fútbol. Sí, estoy obviamente inventando, ¿cierto? Because my son has a football match. Punto y seguido. So, meanwhile, mientras tanto, I have, or so the days before, I have been studying English. ¿Sí? Tendríamos que cambiar también un poco la estructura en la que se formó la frase. ¿Sí? Entonces lo que quedaría sería, I traveled to Choachi yesterday because my son has a football match. So I has a football match in England. No, mentiras, with a foreign country. Sí, entonces que mi hijo tiene un partido de fútbol contra un país extranjero. Y so, por lo tanto, o por eso, I have been studying English the last few days o since last week. ¿Sí? Ya tendría un poco más de sentido esa oración. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le damos una razón a por qué tanto viajó a Choachí y también por qué ha estado estudiando inglés desde la semana pasada? ¿Sí? Entonces le estamos dando una relación
a cada cosa. Por eso es que eso es lo que nosotros llamamos cohesión de frases, y la coherencia es que esa oración pues no sea, o sea, no esté perdida, sino que tenga, digamos, sentido. ¿Listo? Entonces, eso es uno. Y ustedes, quiero que ustedes allí eh, en el chat me arreglen las que hizo John. Dice, I have learned a lot about sustainability since then and I apply it in my daily life. Ah, bueno. Entonces, ahí que haría falta. Las dos oraciones tienen algo de relación, ¿sí? Las dos son, digamos, parte de una misma oración o de una misma frase. Pero, ¿qué nos hace falta ahí para que eso no quede suelto, sino que tenga sentido? ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Nadie? Teacher, what means sustainability? Sustainability, sostenibilidad. Okay. Entonces, si se dan cuenta, las dos tienen que ver una con la otra. I have learned about a lot about sustainability while I... No, bueno, digamos que ahí, bueno, tú le añadiste, digamos, algo de contexto, de sí, de profundidad, pero entonces, pues la idea es que uniéramos eh, esas dos frases que teníamos ahí, ¿cierto? Porque pues en realidad son muy correlacionadas. Entonces, last year I learned about sustainability in a course. Um, sí, no, tendría, pues, digamos que es lo que dijo Paola, pues sería básicamente cambiar un poco lo que la misma frase que puso un poco, pues, arriba en el mismo tiempo, ¿sí? Solo que faltó dónde aprendió digamos, ese curso, esa cosa de, bueno, esa información, o dónde recibió la preparación eh, sobre ese tema, que es la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, la forma en la que yo lo haría sería, last year, I learned about sustainability in a course because, or no sé, no, no, since, acá, okay. So last year I learned about sustainability in a course since I have, oh, no, espera, ya que, no. Because I wanted to improve my skills, no? About that topic. Sí, pero es que digamos que haría falta el conector que nos lleve de aprendí de la sostenibilidad del curso a he aprendido mucho, ¿sí? Entonces, nos haría ese conector de tiempo que sí que nos menciona allí Paola. Entonces, ah, Ubicación, sí. a ver qué conector podríamos poner. Ah, podríamos cambiar un poco la oración, entonces, y poner primero.
la frase que es que empieza por el presente perfecto. Entonces, I have learned a lot about sustainability since I got seen or since I enrolled in a course last year, and so I can apply it in my daily life. Or since I've been preparing, or mientras me, since I've been preparing to be a professional or to apply it in my daily life. ¿Sí? Entonces, la forma sería, I have learned about sustainability. See, since I enrolled in a course, so I can apply it in my daily life. My daily life. ¿Sí? Ya aquí tiene mucha más coherencia. Yo he aprendido acerca, bueno, demasiado, me faltó el alot, demasiado acerca de la sostenibilidad desde que me inscribí en un curso. Así que, o de manera que yo lo pueda aplicar en mi vida diaria. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que jugar con esa, digamos, ese orden en el que nosotros ubicamos las oraciones, ¿sí? Para, pues, que nosotros, que lo que queramos decir tenga sentido. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén al tanto de eso. Ahora, nuevamente, bueno, ya pasamos de lo que es esos tiempos, ya sabemos un poco más, ya tenemos un poco más de profundidad respecto a esto. Ahora vamos a ver, bueno, que el pasado perfecto y los conectores. Bueno, entonces sería, espérenme, a ver, les comparto acá un listado de conectores. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de conectores, los cuales, bueno, primero, unos los podemos usar para comenzar, ¿sí? Como para el inicio, ¿sí? Estos son, se los voy a estar dejando en el chat. Luego tenemos uno que es para el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de la historia. Esos son pocos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un montón más allí en el internet que podemos usar. Lo ideal es que nosotros realicemos, digamos, uso de estos conectores con todo lo que hemos visto debido a que pues esto nos va a dar esa conexión que ya les he explicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos once upon a time, at first, in the beginning, to start with, first of all, it all started when. Entonces, sí, aquí nosotros estamos dando inicio o le estamos dando, sí, el inicio a la historia que querramos contar. Entonces, tomando como ejemplo lo que vamos a hacer en esta actividad, que es, digamos, una crónica, ¿cierto? Un texto narrativo, entonces podríamos decir, eh, bueno, not once upon a time, pero podríamos decir, in the beginning of it all, the prince was, well, or fell in love with the princess, right? Bueno, eso podría ser un evento anecdótico, ¿cierto? Como lo expliqué anteriormente al principio de la clase. Entonces, ese podría ser el inicio. Sin embargo, pues tampoco al iniciar no es necesario, bueno, comenzar por este tipo eh,
de conectores, sino sencillamente pues es una idea, ¿no? Entonces también podríamos iniciar un párrafo, ¿cierto? De la forma, pues una forma más, un poco más relajada, por ejemplo, en el verano pasado yo, no sé, viajé a Santa Marta, ¿sí? En el diciembre pasado yo viajé a Santa Marta o visité el mar por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que debe marcar ese inicio? El inicio lo debe marcar el, digamos, un evento anecdótico, ¿sí? Que, digamos, genere impacto al lector. Con esto nosotros vamos a captar la atención y vamos a generar que el lector siga pues interesado en nuestra historia, ¿sí? Entonces, ya de ahí, entonces, no sé, el verano, perdón, en diciembre pasado yo viajé a Santa Marta o visité el mar por primera vez. ¿Cierto? Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, el verano pasado, el diciembre pasado visitó el mar por primera vez, entonces, bueno, es algo muy importante, ¿verdad? Es una experiencia bastante chévere. Entonces, bueno, entonces ya podríamos de ahí desplegar la historia. Entonces, no sé, podríamos nosotros empezar a dar detalles de cómo fue la experiencia, qué más vio, digamos, si conoció a algunas personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahí, de la frase inicial, es de donde, pues, nosotros vamos a, digamos, a desarrollar nuestra historia, ¿sí? O sea, obviamente no solamente de la frase inicial, sino que es donde tendrá un poco o caerá la relevancia de que el lector termine de leer nuestra historia, ¿cierto? Y de que, bueno, esto tenga mucha coherencia. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplito de un párrafo de crónica, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que el pasado perfecto es para indicar una acción que ocurrió antes que otra, ¿sí o no? También debemos saber eh, que, bueno, también podemos expresar, digamos, digamos, la causa o el efecto de algo que pasó, ¿cierto? Pero de todas formas va a indicar algo que pasó antes de lo que estamos explicando. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera, yo perdí digamos, no el test, sino yo no aprobé esta actividad porque no estudié bien o porque no había estudiado bien los tiempos, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esa oración? I didn't approve that, bueno, this activity because I hadn't studied the times. ¿Esto? Porque yo no había estudiado los tiempos. Esa es la explicación de, bueno, la causa y el efecto. Y pues sencillamente, pues la otra que les había explicado, ¿cierto? Con el by the time or while, alguno de estos conectores nos va a servir. Entonces, quiero que ustedes me hagan un ejemplo, no tampoco largo, porque pues de todas formas el tiempo de la clase es corto, pero entonces de aquí a pues a las 6 de la tarde, quiero que hagan un parrafito en el que ustedes cuenten sus últimas, que les dijera yo, viaje, su último viaje, muy sencillo, en el cual usemos los tres tiempos y juguemos con ellos, ¿sí? Para ver qué falencias que tenemos cada uno y yo les puedo, pues, recalcar qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. ¿Listo? Entonces, son 4 linecitas en las cuales nosotros vamos vamos a usar estos conectores que nuevamente nos van a ayudar a
darle sentido a nuestra historia. Me lo dejan en el chat, por favor. Tenemos 6 minuticos. Obviamente recuerden, deben darle un inicio, un desarrollo y un final. Obviamente todo eso dentro del párrafo. At the beginning of the year 2019, I started my own business. A few months later, uh, arrived the commit. So in conclusion, I had to go to the store because the restriction to go outside. Ahora, a ver, bueno, sí, podría servir, solo que, bueno, hay como algunas inconsistencias allí, ¿sí? Entonces, podríamos ver la primera, bueno, at the beginning of the year, of the beginning of the year 2019, pues, está bien. I started my own business, también está bien. A few months later, acá, no sé, acá creo que podríamos añadirle, yo creo que un poco más de, como de gravedad al asunto, ¿sí? Entonces, pero nos hace falta como un conector. Entonces, however, I did not see what was about to come. Sin embargo, no vi lo que estaba a punto de pasar o no preveí, ¿sí? A few months later, the COVID came up. Entonces, el COVID apareció, ¿sí? Mm, Arrived, ese arrived es como más para llegadas de la gente cuando viaja por bus, por avión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, más que todo, ese arrived, dejémoslo para eso. Entonces, came up surgió, apareció, ¿sí? Entonces, y pues el COVID en ese caso sería el sujeto de la oración. Entonces, however, I did not see what was about to come. A few months later, the COVID well, arrived or came up. So, in conclusion, ahí, bueno, está bien usado el conector, aunque usaste dos, pero está bien. So, in conclusion, I had. Ahí tendrías que usar el pasado perfecto, ¿cierto? Yo tuve, o bueno, ahí es el pasado simple en realidad. I had to close. I had to close the store. Tuve que cerrar la tienda porque, because, ahí se escribe because, ¿no? Because, sino because. Because it was a restriction to go out of my home. Ahí está bien, pero bueno, ¿qué pasa? Ahí solamente usaste el pasado simple durante toda la, eh, bueno, el párrafo, ¿cierto? Entonces ahí tendrías, bueno, I started my own business a few months later. Sí, ahí tendrías que cambiar algo porque en realidad ahí solo usaste el pasado simple, ¿vale? Dale. Por ejemplo, no sé si podrías poner no sé, el pasado perfecto ahí durante el desarrollo. Entonces, the COVID came up, eh, a ver, the COVID came up before, no sé, or by the time I had been
getting some good sales. ¿Sí? Entonces el COVID apareció cuando yo había empezado a tener buenas ventas en el negocio. ¿Sí? Entonces, by the time or while I had been having, where I had, sí, I started to have, no, I had started to have, yo había empezado a tener algunas ventas en el eh, negocio. Entonces, a ver qué nos dice acá Gina. Last month I went to the river with my family. We had to buy tickets before going there or before we left to that place. As soon as we arrived, ahí te faltó la D. Before we arrived there, we took a swim because the weather was very hot, was very warm. While we enjoyed the landscape, and we made lunch, and I had forgotten things. I had forgotten my things for making lunch, like salt and things like that. Sí, pero siento que estás, o sea, digamos que no tiene mucha cohesión el texto, ¿sí? Entre una y otra. Digamos que los conectores que elegiste no son, pues, los adecuados. Y también, a ver, No, o sea, digamos, es un tipo de río en el que usted va a bañarse y a ser cocinado, por así decirlo. sí, sí, bueno, el típico, sí, río colombiano, ¿no? Pero, entonces, lo que digo es que, digamos que acá, en esta parte, digamos, last month I went to the river with my family, perfecto, ¿sí? We had to buy tickets, well, in order to go to that place, para, para que nosotros fuéramos a ese lugar, porque hace before go there, entonces si quisieras usar antes de ir allí sería before going there, o sí, before going there, sería como Oh, más o menos ahí la parte, digamos, la conjugación, ¿sí? As soon as we arrived there, we took a swim because the weather was very hot, ¿sí? ¿Está bien? While we enjoyed, mientras disfrutábamos entonces ahí sí ves que, digamos, ahí falta, digamos, esa interrelación porque ya te saltas de un evento a otro. ¿M? Entonces ahí tienes que darle como continuidad. Entonces, no sé, podrías decir, after we went out of the river, we planned to make lunch for everybody. Planeábamos hacer el almuerzo para todos, ¿sí? Después de que salimos del río, de nadar, ¿cierto? Ahí ya le ah, estamos dando continuidad a eso y podemos relatar lo demás. ¿Listo? ok. Eh, entonces, while we enjoyed the landscape, we made lunch and I had forgotten, ahí está bien. Well, we were planning to make lunch and I had forgotten the ingredients to make lunch, such as salt and things like that. ¿Listo? Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Y a ver, veamos a John. Before the trip began, I had already researched the destinations I wanted to visit. I had made a list of places in Italy, France, and Spain. In addition, I had booked my plane tickets and accommodation in advance. Sí, en realidad este texto parece, pues me parece muy bien redactado. Esperemos que, pues, no,
que simplemente te hayas respaldado con la información que tenemos acá, ¿listo? Pero muy bien, muy buen ejemplo y eso está muy bien. ¿Listo, muchachos? Eh, entonces, no sé si tienen alguna duda. Recuerden que pues esta actividad la tenemos hasta pues la próxima semana, es decir, que esta semana pues ustedes tienen que realizar un boceto del texto o pues si ya lo tienen hecho, subirlo a la plataforma. Yo les voy a estar revisando, les voy a dar mis correcciones y les estaré diciendo si tienen que volver a subirlo o no. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? O sea, lo podemos ir redactando, usted nos puede corregir al igual que acá en la opción donde dice foro, ¿sí? Sí, o O- sea, ustedes pueden, como te había comentado al principio, Gina, puedes tanto ponerlo en la actividad, subirlo en la actividad que, que ah, ya, tienen y pues subir. yo les doy ahí la corrección y pues ustedes verán si tienen que hacer correcciones o no. O pues pueden también mandármelo al chat de Sajuna. ¿Listo? Ok. ¿Listo? ¿Qué, John? Este mismo está bien, ¿qué? No, no comprendo tu pregunta. Sí, el texto está bien, está correcto, el que pusiste ahí, pero pues no sé si ya subiste el texto a la plataforma. No he revisado, la verdad, porque pues voy revisando semana a semana la actividad que vamos realizando. Ah, entonces, el texto, pues ustedes saben, tienen que leer la guía de aprendizaje. El texto no es sobre ustedes, es sobre un personaje. Eh, por favor, si no estuvieron, bueno, como llegaron tarde, por favor leer la guía de aprendizaje o ver el video de la grabación para que ustedes puedan tener claro cómo debe ser la actividad, porque pues para que no hagan un texto sobre temas que no deben ser, ¿listo? Entonces, si no hay más dudas, preguntas o inquietudes, muchas gracias muchachos por venir, que estén muy bien y nos hablamos la próxima semana. Yo les estoy comentando ahí sus actividades, ¿listo? Entonces, que estén bien, muchachos. I'll see you guys later and goodbye. Bye, teacher. See you. Bye, Gina. See you. De nada, Paola, de nada, John, que les vaya bien. Lama.